¿verdad? Por supuesto, en el Nuevo Testamento. De estas conjunciones que hoy vamos a estudiar, hermanos, también si analizamos o revisamos o buscamos en la Septuaginta, pues todas ellas o muchas de ellas van a aparecer en el texto griego de la Septuaginta, ¿verdad? Ahí van a aparecer. Y todas las conjunciones pues tienen su función dentro de una estructura dentro de la oración, ¿verdad? Van a ser una función como tal, nos van a indicar algo, ¿verdad? Nos van a ampliar información en cuanto a una oración. Recordarle, hermanos, que la oración se divide en sus dos grandes componentes, sujeto y predicado, o predicado verbal. Esos son los dos grandes componentes de una oración. Pero dentro de una oración tenemos oraciones simples, que es las que tienen un verbo y un sujeto, oraciones compuestas cuando tenemos dos verbos, ¿verdad? Dentro de una estructura o dentro de un texto bíblico que podríamos estar analizando, tener dos verbos, un sujeto nada más, que esa sería la función. Entonces es una oración compuesta por dos verbos, pero al mismo tiempo tendríamos dos sujetos, ¿verdad? Para que la oración pues tenga el sentido que debería tener, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción o sobre quién recae la acción en ese sentido? ¿Verdad? Si es voz activa, pues el sujeto es el que está realizando la acción. Si es voz pasiva, pues el sujeto recibe la acción, en este caso sujeto paciente se le llama, o si es voz media, ¿verdad? Que se estudia en la gramática griega, pues es el mismo sujeto actuando o interés propio haciendo X actividad de lo que diga el verbo, la acción que nos indica el verbo. Si tenemos una oración compuesta compleja, que es aquí donde se adentran las conjunciones, hermanos, y hay una variedad de conjunciones, ¿verdad? Ya vamos a ver el término conjunción o conjunción, nos va a indicar algo. Entonces, es una oración compuesta compleja. ¿Por qué compuesta compleja? Porque pueden haber hasta 5 o 6 verbos, pero también esas oraciones se unen por conjunciones. Cualquier tipo de conjunción, ¿verdad? Que ya nos indique la gramática en nuestro español, que eso hace función de conjunción, pues estamos ante una oración compuesta compleja. Y todas las conjunciones, vuelvo y repito, hermano, dividen y nos adentran a una oración. Cada vez que aparezca una conjunción, hermanos, estamos ante una oración. No importa el texto que tengamos ahí, cualquier texto. Si ahí hay 10 conjunciones dentro de ese texto que estemos analizando, tenemos 10 oraciones. Esa es una pista, hermano, que debemos de tenerla en mente siempre. Las conjunciones nos indican que ahí hay una oración que tenemos que analizarla sintácticamente, tenemos que darnos cuenta qué función está haciendo esa oración, esa conjunción, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si tenemos 5 conjunciones dentro de un texto bíblico, ¿cuántas oraciones hay ahí? Pues según lo recién explicado, cinco oraciones. 5. Si hay 3 verbos, ¿cuántas oraciones tenemos ahí? 3 verbos. Ya dijo usted que una oración puede tener 2 verbos y creo que también puede tener 3. Entonces, creo que los verbos, bueno, no sé si entendimos bien, pero creo que los verbos no determinan la cantidad de oraciones en un texto. Lo que determina la cantidad de oraciones son las conjunciones. Okay. Sería una oración compuesta, hermano. Compuesta compleja. Si hay 3 verbos, es compuesta compleja, ¿verdad? Porque los verbos pueden estar haciendo una función, pero la compuesta compleja es de 3 a más verbos, ¿verdad? La compuesta es de 2 verbos y de 3 es compuesta porque tiene
tres verbos. Y compleja porque se adentran las conjunciones, ¿verdad? Ok, vamos a recordar, hermanos, ¿qué nos dividen las oraciones? ¿Alguien las recuerda? ¿Cuáles son Pues dentro de un texto que nos indican que hay 1, 2, 3, 4, cualquier 5, 10 oraciones dentro de este texto? ¿Cuáles son? tenemos que el punto y coma, la coma y las conjunciones. Ok, perfecto. ¿Algo más? Faltan algo más. Ya lo acaban de decir hace poco. Los verbos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo y tengo tres verbos? ¿Qué hace falta ahí? 5 oraciones, 3 verbos. ¿Qué haría falta dentro de esas 5 oraciones? Serían las conjunciones, hermano, que también hacen unión. No estoy seguro. Ok, puede ser la conjunción y nos está haciendo una unión, ¿verdad? Lo que está haciendo es unir todo ese texto bíblico. Pero si hay 5 oraciones y tengo 3 verbos, ¿qué le hace falta a las otras 2 oraciones? Serían los verbos. Exactamente. ¿Cuántos verbos faltarían? 2. 2 verbos. Entonces, ya en un análisis de sintaxis, pues tengo que ver cuáles son los verbos que me faltan de esos 3 que están ahí. Algunos de ellos son los que van a funcionar en las otras 2 oraciones. Eso se llaman verbos omitidos, como lo que sucede en el sujeto, ¿verdad? Omitido, tácito, ahí va a aparecer. Tenemos que encontrarlo. ¿En dónde lo encontramos? Bueno, el verbo nos va a indicar singular o plural. ¿Okay? Entonces, con respecto a las conjunciones, Hermano, vamos a ver qué es una conjunción. Adelante, hermano. disculpe rápidamente. Entonces, básicamente es como si estamos supliendo el verbo que falta en esa oración de la oración anterior. ¿Correcto? Ah, ok. Correcto. Por ejemplo, en la oración, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y pueden haber otras oraciones que no tengan el soy, ¿verdad? Entonces tenemos que añadir, a ver, hay una oración, hay texto 14:6 que dice de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, pare ahí. Yo soy el camino. Ahí tenemos el verbo yo, el pronombre personal de primera persona. Ese es el sujeto. Soy es el verbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que soy? Bueno, el camino. ¿Okay? Puede estar dentro de la copulativa, oración copulativa, de atributo o de característica. Bueno, está dando una cualidad, una característica. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo soy esto. Soy el camino, coma, la verdad y la vida. ¿Qué le hace falta a esas 2 oraciones ahí? El verbo. El verbo. Ok, ¿cuál es el verbo que vamos a suplir en esas 2 oraciones? Soy. Soy, ok. Están omitidos, ¿verdad? A no redundar mucho en la escritura, pues dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Listo. Excelente, hermano. Gracias. ¿Qué es una conjunción? El término conjunción viene del verbo latino conjungo, que significa unir uno con otro. Esa es la función de todas las conjunciones, de todas. Así se llaman, por eso se clasificaron así estas pequeñas palabritas. Conjunción, que hacen la función de unir una oración con otra oración, para seguir el hilo del pensamiento de lo que se está haciendo, ¿verdad? La más conocida por nosotros es la Y, que nosotros llamamos, ¿verdad? En este caso sería la que en griego, ¿verdad? Se pronuncia que, o algunos la pronuncian kai. ¿Okay? Unir uno con otro. Recuerden que esa es la función específica de las conjunciones, pero además, pues tiene otros significados. Ya al estar dentro de un análisis, va a adquirir un significado amplio, ¿verdad? Y nos va a aportar mucha más información. Igual sucede como lo que hemos visto en clases anteriores, con el caso de los genitivos,
dativo, acusativo, así. Tienen su significado simple, pero también se amplía cuando está en X palabra. En una frase funcional, una preposición como tal tiene un significado propio, tal de ella. Pero cuando se une a un caso, ¿verdad? Ya se amplía el concepto de esa preposición unida a un sustantivo en X caso. Igual la conjunción, pues tiene su variedad de significado o tiene un significado propio, ¿verdad? Para X función o para determinar la información que estamos buscando o analizando. Una conjunción es una palabra que conecta, ojo, ¿qué es lo que conecta la conjunción? Palabras, cláusulas, oraciones o párrafos con el resultado de unir los componentes o las unidades de pensamiento de un lenguaje. Esas son sus funciones. La conjunción es una palabra de enlace o conectiva. Ojo, también, oídos atentos, la conjunción no se declina ni se conjuga, es invariable, o sea, no varía, no tiene variación. No es como los sustantivos que se conjugan, no es como los verbos que se declinan. ¿Alguien me puede corregir? ¿Está bien lo que dije? Los verbos no se declinan. Los verbos no se declinan. Los sustantivos se declinan y los verbos se conjugan. Excelente, exacto. Eso, muy bien. Vamos bien con eso. Están prestando atención. Eso es así. La principal característica de las conjunciones es la de realizar conexiones en un lenguaje. Anteriormente lo dijimos. Pueden hacer dos tipos de conexiones, estructurales, coordinadas, para tácticas se llaman también, o subordinadas, hipotácticas. Okay. Mayormente la que ahora recuerdo es la conjunción y, ¿verdad? O la conjunción que en griego. Esa es la que coordina. Y se agregan un montón de i, ¿verdad? Coordinando la estructura de ese párrafo, de ese texto o de esas oraciones, ¿verdad? Añadiendo información. Y las subordinadas, ¿verdad? Ya son las que pues nos van a dar, están subordinadas a una oración principal, ¿verdad? Puede ser de tiempo, de modo, puede ser locativa, etc. Ya vamos a ver. Las subordinadas se llaman hipotácticas. La conjunción coordinada une elementos iguales, tales como un sujeto u otra parte de la oración con un sujeto, ¿verdad? O con una palabra oración con oración o párrafo con párrafo. La conjunción subordinada enlaza una cláusula dependiente con una cláusula independiente o con otra cláusula dependiente. Esas son las funciones que tiene la cláusula. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen algo que añadir, hermanos? Hablen ahora o callen para siempre. No sé si puede repetir, hermano, esta última, lo último que expuso. Digo, la última parte, no todo. Ok, la conjunción coordinada es mayormente la que nosotros conocemos como I en nuestro español, la Y, ¿verdad? Es la conjunción ¿qué? Sí. Esa lo que va a hacer es una unión, va a coordinar sea oración con oración, sujeto con sujeto o párrafo con párrafo. Esa es la función de las coordinadas. De hecho, hay otra ahí, aparte de la conjunción ¿qué? ¿Verdad? Y las conjunciones subordinadas, estas se llaman, por supuesto, subordinadas porque están subordinadas y tienen dependencia de una oración principal que no depende de nadie, ¿verdad? Esa es la función de las conjunciones subordinadas. Cuando hablamos de las subordinadas, estamos diciendo que estamos delante de un párrafo o de un texto, ¿verdad? Compuesto complejo, ¿verdad? Hay una complejidad porque estamos tratando con oraciones subordinadas y tenemos que analizar qué función está haciendo. Puede ser adverbial causal, puede ser adverbial de tiempo, etcétera. Las conjunciones hacen función de adverbio, ¿verdad? Modificar una oración principal.
Ok, hermano, muy bien, gracias. No quiero explotarles la cabeza, hermano, pero hoy les voy a agarrar la cabecita y se las voy a hacer en 1000 pedazos. La próxima vamos a reconstruir todo eso. Ya me di cuenta. Ah, bien. Esto es parte de, no se preocupen. Las conjunciones se dividen en 3 categorías, ¿ok? Semánticas o funcionales. En la parte semántica, hermano, tienen un gran valor y nos dan muchísima información semánticamente. Ya eso les va a quedar de tarea, pero al menos aquí le va a quedar la información. Las conjunciones sustantivas, que aquí aparecen las de contenido, por ejemplo, recuerdo que es OTI, por ejemplo, allá Mateo 16, 18, de cierto te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Algo así. ¿Alguien sabe el texto? ¿Lo recuerda bien? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esto... Ok, gracias. Ahí, ese que ya nos va a dar una sustantiva de contenido y es la conjunción OTI. Así se pronuncia, OTI. En erasmiano tendrían que decir JOTI, ¿verdad? Añadirle la J. Bueno, están las conjunciones sustantivas de contenido, las adverbiales y lógicas. Estas son las 3, sustantivas, adverbiales, lógicas. Okay. Hay que ver qué funciones están y hay que poner las categorías, ¿verdad? Por ejemplo, las sustantivas, estas son las sustantivas como tal, estas son las adverbiales como tal y estas son las lógicas, aunque todas hacen función, pues, adverbiales. La categoría sustantiva se refiere al uso del contenido, tal como un discurso directo o indirecto o a sus usos epesegéticos. Recuérdense, hermano, por ejemplo, cuando estamos analizando una oración, tenemos sujeto, verbo más complemento directo, ¿verdad? Que esa es la parte simple y sencilla de una oración. Pero después del verbo podríamos tener complemento directo, complemento indirecto y complemento de nombre, ¿verdad? No tenemos problema, pero tenemos que analizarlo. Pero dentro de todo eso, sea complemento de nombre o complemento indirecto, eso está dentro del complemento directo, ¿verdad? Todas esas palabritas están dentro del complemento directo porque son parte del predicado verbal. ¿Entendieron eso? ¿Quién no entendió? Muy Para bien. repetirle. Creo que sería lo mejor. ¿Qué sería mejor? ¿Repetirles o entender yo que entendieron? No, repetir. Okay. Sí, mejor repítalo, por favor. Ok, está bien. Vamos a ver si aquí me da la opción, voy a ir al final. Abrir otra nueva hojita. ¿Era algo aquí? Aquí está. Vamos a ver si nos queda el espacio que tengamos que hacer otro. Vamos a abrir esta. ¿Abrió ahí para ustedes? Sí, ahí hay una nueva. Ok. Tenemos sujeto, ¿verdad? Voy a hacerlo así porque es más fácil. Para mí, ¿verdad? En este caso. Verbo. Complemento directo, ¿verdad? Complemento indirecto sería el otro. Complemento del nombre. ¿Okay? Okay, dentro de esta oración, digamos que esto es una oración. Tenemos sujeto, podríamos llamarle Juan. El verbo comer. Come pan, un ejemplo, ¿verdad? Okay, después de todo esto que tenemos aquí, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento del nombre, después del verbo, todo esto a la final, hermanos, para ustedes sería complemento directo. Aunque esto se llama el complemento indirecto, así va a aparecer en su morfología, así va a aparecer de igual manera en complemento del nombre, que sería en el caso genitivo, ¿verdad? Este es el caso dativo, complemento indirecto, el caso acusativo, complemento directo. ¿Okay? Todo lo que esté después del verbo, aunque ya nosotros lo analicemos palabra por palabra en su categoría genitivo, acusativo o dativo, tenemos que entenderlo que después del verbo es complemento directo todo.
Ok, todo eso sería complemento indirecto. Complemento directo. Ah, directo, perdón, sí. ¿Alguien más lo entendió? Hoy quedó claro. Entendido, hermano. Ok. Porque esas son todas las probabilidades que hay. Aunque nosotros lo estemos analizando así, palabra por palabra, porque ese es el trabajo que hay que hacer en un análisis, ¿verdad? Pero sí debemos de entender, bueno, esta oración termina hasta aquí con un genitivo o complemento de nombre, pero está dentro del complemento directo, porque está hablando de una acción, de un actuar del sujeto, y es lo que me está diciendo el verbo. Ok, ya vimos esta división de las conjunciones, está en 3 categorías: sustantivas, adverbiales y lógicas. Las adverbiales son estas, las que indican tiempo, lugar, propósito, resultado, otra idea que sea comúnmente considerada como adverbial. Y la lógica son aquellas que indican movimiento de pensamiento en el pasaje en términos de adición, contraste, conclusión, transmisión u otras relaciones similares. Esas son, ¿okay?, las 3 grandes categorías. La de las primeras que tenemos acá, hermanos, y aquí les va a quedar en esta lámina con respecto a las conjunciones deductivas consecutivas, se usan para introducir cláusulas u oraciones que expresan conclusión, deducción o consecuencia o resultado de algún concepto o acontecimiento, y eso ustedes lo van a encontrar mucho en la palabra del Señor. Si expresan una conclusión derivada de algún concepto, puede decirse que son deductivas. Ya que hay que jugar con los términos y los conceptos para poder entender el análisis. 2. Las conjunciones que expresan deducción o consecuencias son ara, dio, osen, y oste, además de algunas construcciones especiales. Varias de esas conjunciones solo tienen valor deductivo, en tanto que otras muestran ambos usos, tanto deducción como de resultado. ¿Okay? Ya para la próxima le vamos a traer las oraciones y vamos a ver cuáles de estas puede ser en su concepto deductivo, deducir, o puede ser algo consecutivo, o consecutiva. ¿Okay? Pero aquí la tienen, son específicamente 5, ¿verdad? En cuanto a deducción o consecuencia: ara, dio, osen, y oste. Las causales, que nos van a indicar una causa, ¿verdad?, específica, lo que esté hablando acá en X texto. ¿Alguien puede ir a 2 Corintios 17, por favor, por mientras yo leo acá? Las conjunciones denominadas causales expresan la causa, el motivo o la razón de algún hecho o concepto. En este sentido, representan la relación lógica opuesta a la que expresan las conjunciones deductivas consecutivas, las cuales señalan el efecto y no la causa. Las conjunciones que expresan la causa son gar, oti, dioti, epi, epidi y casos. ¿Okay? La conjunción causal que opera dentro de la oración señala, además del sentido causal, una relación sintáctica subordinante adverbial, es decir, cumple la función de cláusula subordinada dentro de la oración. Aquí tenemos 2 Corintios 17. ¿Alguien lo tiene en su interlineal? Adelante, ¿quién va a hablar? En la Reina Valera. Muy bien. Reina Valera lo leo y luego, no sé. ¿Está bien, hermano Edwin? 17. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está... Perdón, nuevamente. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Alguien está viendo su interlineal? ¿Alguno otro que lo tenga en interlineal? Para que se ubiquen bien ahí, hermanos. Segunda a los Corintios, ¿verdad? Que ya lo leyó el hermano en nuestro idioma, en español, ¿verdad?
siempre va a ser igual. De igual manera, les recuerdo, necesario usar un interlineal para que ustedes vean específicamente los casos, ¿verdad? Las palabritas, cómo la están traduciendo. Sí, ok. Yo tengo el interlineal abierto. Ok, 10:7, ¿verdad? Vamos a ver, dice, takata prosopon lepete, itis pepisen eafto, Christu ine tuto logiceso palin feaustu oti casos. ¿Lo ven ahí los que están? Déjenme ir rapidito, hermanos. Yo lo estoy haciendo mal ahí, disculpen. ¿Alguien tiene, usted no tiene la web abierta? No, yo lo voy a abrir, hermano. Solo déme un momento. Claro que sí, Se hermano. me olvidó abrir el Chrome. Google. Vamos a ir a logo ca logo. Está bien, no hay problema. Claro que sí, hermano Edwin. Para que ustedes estén ahí y veamos. Así avanzamos con mayor diligencia. Que les quede bien específico este material. Ay, se abrió el Facebook y yo no quiero eso. Ok, logos. Logos. Ok, dice que según a los Corintios. Vamos allá. ¿Tienen pregunta, hermano? Por mientras vamos acá llegando al texto. Yo pienso que no, hermano. No sé, los hermanos. ¿Están bien con las conjunciones? La función que hace, hermano Juan. Estas conjunciones expresan la causa, dice, ¿no? Sí. Bien. Ya les voy a mostrar acá, hermano, la web. Pablo dice, vamos a ver, okay. Vamos acá. Presentar otra ventanita. Ok, aquí está. ¿Me dicen si aparecen sus pantallas, hermanos? ¿Listo? Sí. Sí, ahí apareció. Ok, aquí está el texto. Aquí hay una conjunción, oti, ahí la estoy señalando. Aquí me están dando como un adverbio, según cómo, ¿verdad? Lo están traduciendo como un adverbio esta conjunción. ¿Okay? Lo que nos dice la lámina es que esta es una causal, expresa una causa, ¿verdad? Estaría haciendo una función de causa. Aún, vamos a ver aquí, sencillo, lo voy a mostrar un poco diferente. Oti, ¿lo ven acá? Sí, hermano. Okay, Oti es una conjunción causal. ¿Está subordinada o no está subordinada? Yo diría que sí, está subordinada. Está subordinada, por supuesto, ¿verdad? Está subordinada y estamos dentro de un párrafo, un texto grande, ¿verdad? Complejo. Porque estamos dentro de esta oración subordinada y Oti me está dando una causa. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, coma, esto también piense por sí mismo, coma, que como Él es de Cristo, coma, así también nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Bueno, ya aquí hay que verlo en el contexto, que es lo que Pablo está refutando, ¿verdad? Lo que le está tirando a los falsos apóstoles que hay en el contexto. Así como estos piensan, ¿verdad? De esta manera, pues
así también nosotros somos de Cristo, ¿verdad? La causa es que si ellos piensan así, que pertenecen a Cristo, buscándole la causa, ¿verdad? El motivo a esto, así también ellos pues pertenecen a Cristo, ¿verdad? Son de Cristo. No sé si lo entendieron eso, hermano. ¿Alguien lo entendió? Sí, la conjunción OTI está dando la causa que como ellos son... Una causa. Ajá. Sí, le está expresando una causa, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí. Eso sería, bueno, y así está, igual gar, oti, dioti, epi, epidi y casos, ¿verdad? Esta causal, esta conjunción causal, bueno, nos está indicando una causa, ¿verdad? De lo que está explicando anteriormente, de lo que viene refutando, de lo que está diciendo ahí, lo que ha escrito Pablo, ¿verdad? Entonces ahora le dice, bueno, esta es la causa, pues, o por esta causa, ¿verdad? O sí, esta es la causa de esto, ¿verdad? Las conjunciones explicativas, estas nos van a explicar. Son las que conectan una palabra, frase, cláusula, oración, que explica otra palabra, una frase, una cláusula u oración que generalmente las antecede. Las conjunciones que generalmente se utilizan en el Nuevo Testamento para explicar son las siguientes. La conjunción que, de, gar, ina y oti. Vean ahí, hermano. Vuelve a aparecer gar y oti, ¿verdad? Aquí tenemos gar y oti en la causal. Vean que son multifuncionales, podría decir yo, ¿verdad? El contexto nos va a ayudar y el análisis nos va a ayudar en realidad qué función está haciendo. ¿Es de causa o es explicativa? ¿Verdad? Vamos a, bueno, aquí no puse ningún texto. La relación explicativa en la cual participan estas conjunciones es semejante a la de otras construcciones o sintagmas que cumplen un papel explicativo como el sustantivo en aposición o apositivo. ¿Okay? Vamos con los conceptos, esperando que al menos vayan recopilando la información, hermanos, para luego ya darle más ejemplos en cuanto a las funciones, traer, por ejemplo, una oración, una oración que tenga una conjunción explicativa y causal, etcétera, las que estemos viendo acá, ¿verdad? Esas son las funciones que hacen. Las conjunciones adversativas, pues estas se relacionan elementos, palabras, frases igual, cláusulas u oraciones que se presentan como opuesto o contrario. Esas son las adversativas. Esta oposición aparece indicada generalmente por la presencia de alguna partícula negativa, como u o mi, en uno de los dos miembros de la relación, especialmente en el primero, o por la presencia de palabras cuyos significados son opuestos. Las adversativas, recuérdense que u, uk o mi son adverbios negativos. Esos no se conjugan ni se declinan. ¿Okay? Son invariables los adverbios. No es no, y no podríamos decir otra palabra que se pueda conjugar o declinar con no. Es no, no varía. ¿Okay? Si aparece eso dentro de una cláusula, ¿verdad? Pues estamos ante una, o dentro de una oración, tendríamos que verlo así la estructura, ¿verdad? Porque normalmente estos adverbios, pues lo que modifican son verbos o otro adverbio o alguna frase como tal, ¿verdad? Pero aquí las conjunciones específicamente, las adversativas que están en opuesta o son contrarios, ¿verdad? Hacen un opuesto, una contrariedad a lo que se está explicando o una oposición, sería a la, de, que. ¿Ven ahí? Estas van a ser adversativas. Si no, se traduce a la, de, pero, que funciona normalmente como y como adverbio, ¿verdad? Que se traduce bien. Esas serían las adversativas. Por ejemplo, si es adversativa, si hay un opuesto o algo contrario, una oposición, tendríamos que entenderlo a la luz de lo que estamos analizando, ¿verdad? Para no caer en errores, digamos,
ya de interpretación. ¿Verdad? Ese es uno de los serios problemas que tenemos en cierta parte, no en todas, de la cristiandad. Que le hace falta esto para poder comprender lo que el texto dice, ¿verdad? Y lo malinterpretan y hacen una doctrina de todo eso. O sea, al desconocer esto, pues se caen errores garrafales, ¿verdad? Desconociendo, por supuesto, esto. Las conjunciones de adición tienen únicamente la función de añadir más información dentro de la oración o entre oraciones. Las conjunciones de adición más comunes son la conjunción que, vean que se repiten mucho, hermanos, por eso decía, tienen una variedad de funciones y tenemos que sentar cabeza en cuanto al análisis, a ver qué función está haciendo, si es de causal, si es explicativa, si es de adición, pues, etcétera, etcétera. Son la conjunción que, las de, se pueden traducir y, ahora bien, y a veces se pueden omitir estas conjunciones de adición. Lo que añade, la adición es lo que añade información. Las distributivas no solo añaden elementos, sino que además señalan una estrecha relación entre ellos. Las conjunciones que se usan como distributivas son te, men, de, que, y te. Algo importante que voy a señalarles, hermanos, ven esa ita ahí. Voy a ampliarla un poco más para que ustedes puedan ver. Sí, se ve. ¿La ven ahí? Sí. Ok. ¿Se les parece algo que hemos estudiado anteriormente? El femenino de la... Exacto. El nominativo femenino. Exacto. Pero sin... O el artículo femenino, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en la clase anterior. Okay. Correcto. Pero vean esta ita, ¿verdad? Que tiene un espíritu y un acento arriba. No se parece al artículo. En estructura de la ita, sí, pero no tiene el mismo, ni el mismo acento, ni el mismo espíritu, ¿verdad? La ita en el artículo lo que tiene es un acento hacia mano derecha, ¿verdad? A la inversa de lo que está esto. No las confundan. Es una conjunción. Siempre hay que observar las palabras, hermanos, que es importante. Las disyuntivas, las construcciones disyuntivas indican que entre dos o más elementos existe una relación alternativa u opcional, generalmente excluyente porque solo admite uno de los dos asuntos relacionados, pero en ocasiones incluyente porque admite dos o más de los asuntos en cuestión. Esta relación puede darse entre palabras, frases, cláusulas u oraciones. Las conjunciones son la ita, ¿verdad? Ite, vea que aquí es disyuntiva y aquí es distributiva. ¿Ven las dos? ¿A dónde están? La ita y la ite. Vean ustedes la diferencia entre la distributiva. Ya les mostré la distributiva, ¿verdad? Para que vayan prestando un ojito a esto. Veanla bien. Ahí se les agrandé un poco. Ahí tenemos la ita. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. Ah, bien. Vamos a ir a la otra. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? A ver, ¿alguien la puede localizar bien? La ita solamente tiene una diferencia en el acento. Ok. Este está hacia mano derecha, ¿verdad? A ver. Ese creo que es el acento rudo el que tiene ahí. Uno está hacia la izquierda y otro hacia la derecha, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí tienen eso. Entonces, una es distributiva y la otra es disyuntiva. Esta es distributiva
Vean los dos acentos, los dos, el espíritu y el acento, ¿verdad? Hacia mano izquierda, ahí lo tienen, y el otro hacia mano derecha. Lo único que lo cambió es el espíritu, ¿verdad? Pequeñas cositas, hermanos, que nos ayudan mucho. Las conjunciones temporales, estas me fascinan muchísimo. Introducen cláusulas subordinadas que indican cuándo ocurre la acción de la cláusula principal. Responden a la pregunta, ¿cuándo ocurre tal acción? Las conjunciones que se usan como temporales son OT, la OTAN, pero no la de Europa, ¿verdad? OTAN, EOS, AGRI y EPAN. Estas son las conjunciones temporales y siempre nos van a subordinar, están dentro de oraciones subordinadas. Si están subordinadas, dependen de la oración anterior, ¿verdad? Tienen una dependencia de ella. Y las condicionales, hermanos, estas sí son buenas, ¿verdad, hermano Berlin? Buenísimas. ¿Cuántas oraciones condicionales existen, hermano Berlin? Pues algunos dicen que casi cada oración está condicionada. Pero clasificadas, ¿cuántas tenemos? Pues son muchas, no me recuerdo el dato exacto, Okay. pero... Primera condición, segunda condición, tercera condición, cuarta condición y quinta clase. Oh, ya, Esas sí, son. sí, correcto, ya. Ajá, sí. Dentro de las condicionales, pero las conjunciones como tal son la I o la EI y la EAN. Esas son conjunciones condicionales. Las que se traducen como sí, ¿verdad? Si sucede, si es esto, pasa aquello. Un ejemplo, ¿verdad? Las condicionales introducen cláusulas que indican la condición que debe realizarse para que se cumpla lo expresado en la cláusula principal. Ejemplo, si estudiamos, Mateo, ¿está por ahí, Mateo? Sí. Adelante. Aquí en la oración, si estudiamos, ¿qué es lo que va a suceder? Aprobar el examen. Ok, aprobaremos el examen, ¿verdad? Pero Sí. si no estudiamos, ¿qué va a pasar? Reprueba. Ok, no va a aprobar el examen como tal, queda reprobado, ¿verdad? Entonces, para que la condición se cumpla, pues hay que aprobar el examen, ¿verdad? Si se estudió y aprobaron el examen, pues es porque hubo un estudio, ¿verdad? Y hubo una aprobación del examen. Esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Estudiar. ¿Cuál sería el efecto del estudio? El efecto, digamos, sería ganar el examen, ¿verdad? Sí. Okay. La oración condicional consta de dos cláusulas. La condición propiamente dicha, introducida por sí, que es esta, si estudiamos, llamada prótesis. Eso se lo voy a dejar así rapidito, hermanos, porque ya esto se adentra en las condicionales, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Eso está ya a 2 años que lo estudiemos. En el caso del ejemplo anterior dice, si estudiamos, esa es la prótesis o la introducida por sí, ¿verdad? La condicional. Y la cláusula principal que implica la consecuencia de la primera se llama apódosis. En el caso del ejemplo anterior es aprobaremos el examen. Las condiciones condicionales son, ya le dije, o I y EAN. Estas se llaman conjunciones condicionales. Condicionan, ¿verdad? Las oraciones condicionales están divididas en dos grandes grupos. Oraciones condicionales simples, en las cuales la construcción señala sencillamente una condición o una relación de condición. Y B, las oraciones condicionales dubitativas, en las cuales la construcción señala, además del condicionamiento, grados de incertidumbre, una negación implícita o una lejana probabilidad, que era lo que decía el hermano Berlin. Casi que todas las oraciones en el Nuevo Testamento están condicionadas. Eso es todo por hoy, mis hermanos, en cuanto a los conceptos de las conjunciones.